asiento. Cuán bueno eres, Señor. Amén. El día de hoy vamos a hablar, el título del mensaje es el siguiente: Decídete. O quizás no. Decídete. O quizás no. Y vamos a hablar de decisiones. Y cuando nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Madurando tanto en el Señor o en lo natural, ¿cierto? A través de los años, vamos adquiriendo experiencias, ¿cierto? Eso va formando nuestra visión de cómo vemos el mundo y cómo entendemos lo que es la vida. O por otro lado, en el plano espiritual, cómo entendemos quién es Dios o qué es Dios, ¿cierto? Y a lo largo de ese trayecto del tiempo, ¿cierto? Podemos verlo en una línea cronológica, nos damos cuenta que debemos ir tomando decisiones, ¿cierto? Es algo inevitable. Debemos tomar decisiones. Decisiones que pueden parecer poco importantes, ¿cierto? O que pueden serlo. O decisiones importantes que marcarán nuestra vida, nuestro futuro. Y simplificando un poco eso, ¿cierto? Hay dos tipos de decisiones, simplificando un poco el asunto. Dos tipos de decisiones que hacemos en nuestra vida. Primero las que hacemos en piloto automático, ¿cierto? Que no se piensan mucho, que son decisiones quizás poco importantes, ¿cierto? Poco relevantes, como ir al baño, qué vamos a comer, rascarse la cabeza, a veces como que solo lo hace el cuerpo, ¿cierto? Hay un reflejo que lo lleva a hacer. La forma en que hablamos, la entonación, ¿cierto? Son cosas que hacemos mecánicamente a diario y pueden ser influenciadas por muchas cosas, ¿cierto? Son decisiones que no son muy relevantes. Pueden ser influenciadas por cosas como cómo nos cae la persona, ¿cierto? O el clima. Si voy a salir, voy a tomar una decisión de cómo salir, veo el clima, ¿cierto? Olores también. Hay distintos aspectos que influencian esa decisión que nosotros ni siquiera los tomamos en cuenta. Y es normal que la mayoría de las decisiones sean de ese estilo, de ese primer tipo, ¿cierto? Si nosotros pusiésemos en la balanza cuántas decisiones tomamos en nuestra vida así como de forma automática, son una cantidad mucho mayor que decisiones que son relevantes, ¿cierto? Y esto es algo que es normal, natural. ¿Por qué? Porque imagínese, usted tuviese que estar pensando todas esas cosas a cada rato. Estaría así como abrumado, ¿cierto? Imagínese ya con las pocas decisiones que tenemos que tomar, ya a veces nos abruman las cosas, ¿cierto? Decisiones importantes me refiero. Imaginémonos, ya nos estresamos o nos agobiamos por algunas cosas que decidir de forma más concienzuda. Si fuera por todas, no podríamos sobrevivir.
Sería algo ilógico. Sin embargo, además, ¿cierto? O por el otro lado, están este segundo tipo de decisiones, que son como decisiones importantes, que marcan nuestra vida. Podríamos decir que son decisiones claves en nuestra vida. Ahí podríamos nombrar algunas importantes, ¿cierto? Yo solo acá puse 4 como ejemplo, que entrarían como en una categoría superior, por así decirlo, de qué decisiones debemos tomar. Por ejemplo, elección de amigos. Los amigos, ¿cierto? Son de quienes me influencio y a quienes influencio, ¿cierto? Se podría decir que la elección de mis amigos vendría a afectar significativamente mi forma de ser, mi forma de pensar incluso, ¿cierto? Otro tipo de decisión que también entraría a esta categoría sería, por ejemplo, administración de dinero, ¿cierto? Lo que gasto, lo que ahorro, y eso afecta significativamente nuestra vida. Si estamos estresados, si estamos tranquilos, o si cualquier cosa. Otra, por ejemplo, sería la elección de la pareja, ¿cierto? La pareja, ¿cierto? Lo que debería ser, como debería ser, en la normalidad, debería ser la persona, físicamente hablando, ¿cierto? Naturalmente hablando, con quien más tiempo vas a pasar en tu vida. En la normalidad, ¿cierto? Aún considerando que hay que ir a trabajar, porque después vas a dejar de trabajar y vas a seguir con tu pareja, ¿cierto? En la normalidad. Entonces eso va a marcar un hito importante en tu vida. Otra cosa que podríamos considerar sería la decisión de compartir. ¿Compartir lo bueno o no compartirlo? Y ahí es importante igual entender que a veces, o en esta sociedad, ¿cierto? Como estamos tan ensimismados, estamos tan como en un frasco, que no nos damos el tiempo de compartir. El tiempo de compartir cosas, compartir con el otro. A veces te juntas con alguien y lo que haces, en vez de compartir con el otro y querer escucharlo, es hablar de ti. Y estás más enfocado en hablar de ti que en escuchar al otro. Pero bueno, sin importar el número de esas decisiones que yo solo nombré 4, ¿cierto? Sin importar si agregaría más, usted agregaría algunas cosas o quitaría alguna de esas decisiones, es importante que podamos entender que sí debemos enfocarnos en este tipo de decisiones y que debemos simplificar nuestra vida. A veces en esas decisiones nos perdemos en los detalles. ¿Qué quiero decir con eso? Nos quedamos en las cosas irrelevantes. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, me pasa mucho en el trabajo. Yo trabajo en una constructora como analista de control de gestión y finanzas. Yo ahí principalmente me dedico a ver gastos o presupuesto. Gastos y presupuesto. Entonces, mi cargo tiene un trato muy directo con el gerente de finanzas y con la jefa de contabilidad. Estamos como los 3. El asunto es que muchas veces los 3, ¿cierto? Como tenemos que
pararnos un poco a ver si está funcionando el negocio o no está funcionando, que eso es lo importante, financieramente hablando, ¿cierto? De dinero. Nos paramos y vemos, nos tenemos que abstraer un poco, ¿cierto? Porque si estamos en la operatividad mucho, no funciona. Vemos que las personas, ¿cierto? Que están como, por así decirlo, en un cargo más bajo, como analistas en ese tipo de cosas, como que no son capaces de darse cuenta de las cosas que son realmente importantes. Y están perdiendo el tiempo en cualquier cosa que no puede ser importante o no, pero que hay otras cosas que son 10 veces más importantes. Y no se dan cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que para tomar decisiones estratégicas debemos simplificar la vida. Debemos simplificar nuestra vida. Y vamos a leer un versículo ahí en Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5 y 6. Lo voy a leer en la versión NBI. Ahí sí lo puedes poner. ¿Está ahí? El versículo 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estamos hablando de tomar decisiones. El título del mensaje es Decídete o quizás no. ¿Y a qué punto queremos llegar con este versículo? Como que a veces podemos pensar que no hay mucha conexión. Como confía en el Señor de todo corazón, como que sentimos que no está tan, como que no hay una unión tan clara. En esos versículos, ¿cierto? Se nos exhorta, se nos invita a confiar en Dios en todo momento. ¿Por qué? ¿Por qué se nos invita a confiar en Dios? Porque Dios sabe, ¿cierto? Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Nuestra propia inteligencia y nuestro buen juicio pueden ser influenciados por personas, emociones, circunstancias, ¿cierto? Y por eso debemos ser cautelosos. Pero podemos confiar plenamente en Dios. Él nos ama. Él es la fuente de la sabiduría, ¿cierto? Y lo que Dios pone en nuestro camino es para nuestro bien. Debemos entender que para tomar decisiones debemos confiar en Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando por el entorno, por el ambiente, no estamos confiando en Dios? ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Le ha pasado? Vamos a hablar de una historia. Esta es la historia de un youtuber que sigo yo, que se llama Franco Piso. Es personal de él, por eso lo nombro. Él estudió Derecho
Y la historia comienza cuando él era universitario. Entonces, él está en Derecho, ¿cierto? Estudiando en la universidad, donde tiene y forma un grupo de amigos. Y ese grupo de amigos, él estudiando Derecho, comienza un negocio con ellos, con los 4. Con este grupo de 4. 4 y él. Y ese negocio es un boliche, una discoteca. Ya, comienza el negocio. El negocio, ¿cierto? Al inicio no era algo así como espectacular, que le iba increíble. Como todos los negocios cuando parten, ¿cierto? Pero ese negocio se fue masificando hasta ser uno de los más reconocidos por los universitarios. ¿Está bien? Pero hay un tema. A él no le gustaban esos ambientes. No le gustaba como la vida de noche, por así decirlo. A él no le gustaba esa vida. Entonces, como ustedes se imaginarán, no le gustaba como esa vida, no le gustaba como... No lo hacía porque para él era divertido, sino porque era un negocio. Y además le venía bien el dinero, ¿cierto? El negocio ganaba dinero. Y podemos ir y pensar, ¿cierto? En ese personaje, que él estaba ahí y no estaba bailando en medio de la fiesta. Estaba aburrido. Estaba afuera ahí con el guardia, aburrido, muerto de frío. Porque era en la madrugada, ¿cierto? Y entonces él, como que le gustaba el tema de coordinar, le gustaba esa parte, ¿cierto? Pero no le gustaba lo que estaba ofreciendo. La cosa es que le iba tan bien al lugar, fue tan reconocido, empezó a ser tan reconocido, que incluso se hacía fila para entrar, porque ya no cabía más adentro. Entonces se hacía fila y había mucho alboroto, ¿cierto? Hay un tema aquí. ¿Qué puede usted pensar de aquellos amigos con los que él armó el negocio? ¿Usted cree que ninguno de los 5 disfrutaba la fiesta? Obviamente a los otros 4 les gustaba. Por algo se les ocurrió el negocio. ¿Y eso qué refleja? Refleja que él tenía amigos que no compartían sus valores. ¿Está bien? Y claro, él estaba en la universidad, ¿cierto? En la universidad se da mucho esto de como probar cosas, como de quizás, como de, como de pensar que quizás lo que a ti no te gusta, en verdad sí te puede gustar. Como que hay como una suerte de probar cosas, ¿cierto? De experimentar. Experimentar cosas y tomando sus propias decisiones. Entonces, el negocio fue creciendo. Fue creciendo tanto que a ellos lo empezaron a llamar de otros lugares para armar fiestas. Entonces estaba todo el negocio arriba, ¿cierto? Super full, súper bien, todo bien. Pero llega un punto en que estos 4 amigos deciden sacarlo.
y no deciden sacarlo solo del negocio, lo sacan de su vida, o sea, de sus vidas. Ya no quieren ser más amigos de él, para que se entienda. Entonces lo apartan, lo eliminan del grupo. En simple. Entonces, claro, esta persona queda como, ¿qué hice? Como que queda marcando ocupado. No sé si a usted alguna vez ha quedado marcando ocupado por alguna situación. Y están así que esta persona, ¿cierto? Al no entender nada, se acerca, ¿cierto? Llorando entre lágrimas a este grupo de amigos, y nunca le dicen por qué. Nunca le dijeron por qué lo separaron, por qué lo sacaron del negocio, porque a él la verdad es que no le importaba el negocio. Para él era algo intrascendente. Piénselo. Lo sacan del negocio, lo sacan de la amistad. Él tenía una carrera, ¿cierto? Donde ya había compartido tiempo con ellos. Nunca hubo un momento donde, ¿cierto?, los adultos se sientan a hablar de cosas. Eso no existió. Él se quedó con todas las dudas aquí en la cabeza, la nube, ¿cierto? Donde no podía ver nada, con claridad. En eso, vienen unos meses, ¿cierto?, donde esta persona se encuentra terriblemente anímicamente, frustrado, ¿cierto?, con pena y sin entender nada. Y le pasó otra cosa. De un momento a otro, él seguía en la universidad, a su madre le da cáncer, una enfermedad terrible, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Peor todavía. O sea, ya venía mal. Estaba anímicamente destrozado. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Salir, ¿cierto? Un tiempo de la carrera. Salir un tiempo. Él ya había terminado los cursos. Había terminado todos los cursos, pero faltaba graduarse, ¿cierto? El defender la tesis y esa parte. Entonces su madre se enferma de cáncer, vuelve a vivir con sus padres, aún no se recibía, dejó de estudiar para cuidar a su mamá. Fueron los últimos años de su carrera en que ya había terminado los cursos, pero no se había recibido, y lo deja para cuidar a su madre, con las inyecciones, ¿cierto? Y una enfermedad muy terrible, muy trágica. En ese momento se le viene a la cabeza a esta persona: a mí el derecho no me gusta. ¿Y si lo dejo? ¿Qué le hubiese dicho usted a esta persona? Mirándolo desde nuestra perspectiva, ¿cierto? De espectadores, es algo muy evidente, ¿cierto? Como que la pregunta ofende. Obvio que no tenía que dejarlo, ¿cierto? Ya a esta persona le llega una frase que no es muy bíblica y me va a disculpar, pero se la voy a decir. Me va a disculpar, pero se la voy a decir. La frase es la siguiente: no tomes decisiones de mierda mientras te estás comiendo
la mierda de tus decisiones. Entonces, esta persona estaba sufriendo. Y estaba sufriendo, exceptuando lo de la madre, ¿cierto? Que eso no tomó una decisión para que pasara eso. Él. Con el resto de las cosas, él sí había elegido. Él había elegido una universidad que no le gustaba, él había elegido una carrera que no le gustaba, y él había elegido sus amigos con los que se sentía incómodo. Amigos con los que no compartía valores. Y que esos amigos lo hacían sentir incómodo en muchas situaciones cotidianas, porque no veían las cosas de la misma manera. Había tenido un negocio que nada que ver con él. Hay algo ahí en los negocios. ¿Qué hacen los negocios? Los negocios, para que usted lo vea de otra manera, si bien hay negocios que buscan simplemente ganar dinero, el objetivo de un negocio debería ser generar valor. Generar valor. Porque yo al generar valor puedo cobrar más caro. ¿Cierto? Porque yo ya tengo que dejar de hacer algo y eso me está generando un valor, un precio que yo puedo pagar. O si no, el negocio no es rentable y se va. Si la gente no está dispuesta a pagar ese precio, deja de vender. Entonces, si yo armo un negocio, creo un negocio o participo de un negocio en el que no estoy convencido de que estoy generando valor, como que no debería entrar ese negocio. Entonces, todas estas decisiones las reventaron juntas. Así, pum, de un momento a otro. Y en ese momento, más la enfermedad de su madre, en ese momento dice, tengo que dejar derecho. Pero le aparece esa frase, que no la voy a repetir. Y adivinen qué pasó. No dejó la carrera. La terminó. Muy bien. Si él hubiese tomado la pésima decisión de dejarlo, de dejar la carrera, porque ya tenía claro que derecho no era lo de él, él entendía que era más tema de oratoria, que la oratoria iba a ser un motor para su carrera. Si él lo hubiese dejado, él no hubiese podido enseñar como profesor, no hubiese podido acceder a una maestría, hubiese tenido que empezar todo de cero. De cero. ¿Y por qué? Porque tomó una mala decisión mientras estaba afectado por sus otras malas decisiones, ¿cierto? Estaba asumiendo las consecuencias de sus decisiones. ¿De qué hay algo más? Todos nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Y aún no creyendo, para los que están ahí. Incluso pensando que las cosas son por el destino, ¿cierto? Es posible que a ti te salga mal algo. Ya tú vas a hacer algo y sale mal, ya no funcionó.
¿Ya? Es posible, ¿cierto? A todos nos pasa. Toma una decisión y mal. Al tiro viene la responsabilidad íntegra. Ahora, cuando todo sale mal, es que quizás, ¿sabes qué? Quizás ese destino, quizás es Dios, ¿cierto? Quizás Dios te está diciendo, oye, ya, no es por ahí. Dios te está diciendo, céntrate, céntrate. Por eso el título del mensaje es Decídete, o quizás no. Porque quizás estás tomando una decisión para el resto de tu vida y la estás evaluando mal. La estás evaluando afectado por otras malas decisiones. La estás evaluando en un mal estado. Es como una bola de nieve, pero mala, ¿cierto? ¿Cuántas veces más quieres que te diga que no es por ahí? ¿Cuántas veces más tendrás que dar con ese palo? Oye, estás rodeado de gente que no va contigo. Oye, estás haciendo un negocio que no te llena. Oye, estás teniendo un dolor terrible por una enfermedad. Para un poco. Para. Deja de tomar decisiones apresuradamente. Y ya para ir terminando, no quiero decirle solamente que se pare, o que deje de tomar decisiones, que pare un poco su vida. Porque tiene que parar su vida, pero un poco. Solo un poco. ¿Y sabe por qué? Porque no tomar una decisión es tomar una decisión. No decidirte es tomar una decisión. Por lo cual, mejor tomemos una decisión. ¿Cierto? Porque la indecisión siempre va a ser mala. Y para tomar la mejor decisión, tenemos que volver al versículo que estábamos hablando. El versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. No podemos depender de nuestro juicio. Debemos hacernos dependientes de Dios. No debemos tomar decisiones cuando estamos siendo afectados por nuestras malas decisiones. Eso solo implica esa bola de nieve, ¿cierto? Una bola de nieve hacia nuestra decadencia. Por el contrario, cuando estamos los más afectados, debemos parar. Debemos pensar en lo que Dios tiene preparado. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Quizás, digo quizás la consecuencia de lo que estás viviendo hoy es solamente Dios diciéndote para. Es solamente Dios diciéndote no es por ahí. Es solo una señal más de Dios gritándote a la cara, ahí no es. Ahí no es. Puedo ponerse de pie.
Y quiero decirle, esto es personal. Nadie puede sacarte de un lugar si no quieres entender que Dios te está hablando. Nadie te va a poder sacar de ahí si tú no quieres entender que Dios te está hablando. Por eso te invito, habla con Dios. Si estás hoy en día recibiendo, viviendo las consecuencias de algo, replantéate qué es lo que Dios quiere para ti. Replantéate si Dios te está hablando y te está diciendo por ahí no es. Y como le dije, una de las decisiones más importantes también es la elección de amigos. Y esto no quiere decir que van a haber personas que tengan que ser excluidas. Porque somos adultos. Podemos hablar las cosas. No es solamente de no quiero que nada más me afecte, no quiero encerrarme en una burbuja. Eso tampoco es divino. Eso tampoco es sabio. Pero sí a veces es necesario estar apartados. Sí a veces es necesario dar la vuelta, parar un poco y decir, esto ya no me tiene que afectar más. O esto tengo que cambiarlo. Y eso es personal. Yo no puedo orar por ti. Me encantaría orar por ti, pero no puedo hacerlo porque es algo que tú debes decidir. Tú debes hablar con Dios, debes decirle a Dios, preguntarle a Dios si esta consecuencia, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Ten este tiempo con Dios. Mis fuerzas se acaban, esperaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta